Hola a todos, vamos a demostrar de dónde sale el teorema del seno. El teorema del seno, junto con otro teorema que veremos en otro vídeo, que es el teorema del coseno, son dos teoremas muy importantes para la resolución de triángulos, pero ya no rectángulos, sino triángulos de cualquier forma. ¿De acuerdo? Hasta ahora resolvíamos triángulos, rectángulos por aplicación del teorema de Pitágoras y las razones fundamentales de la trigonometría. Bueno, pues vamos a ver ahora cuál es el teorema del seno y cómo se demuestra. Es muy importante por su aplicación en numerosísimas ramas de ingeniería, ¿vale? Y en todos los cursos, por supuesto, que tengan algo que ver con la matemática. Bien, entonces, para ello nos vamos a dibujar un triángulo cualquiera, por ejemplo, el triángulo ABC, que ya digo, tendrá una forma cualquiera, A, B y C. ¿Qué nos dice el teorema del seno? Y es muy importante y hay que sabérselo de memoria. El teorema del seno dice que, vamos a pintar primero aquí los lados, siempre el lado es opuesto al ángulo del mismo nombre, ¿vale? Los lados se representan con minúsculas y los ángulos con mayúsculas. Pues este sea el lado A, este sea el lado B y este sea el lado C. Pues el teorema del seno nos dice que hay una relación siempre entre los lados y los senos de los ángulos opuestos, es decir, que A es proporcional al seno del ángulo A, como el lado B es proporcional al seno del ángulo B y como el lado C es proporcional al seno del ángulo C. Este es el teorema del seno y ya digo, fundamental para todos los cálculos de resolución de triángulos a partir de ahora. Bien, pues para demostrarlo lo que vamos a hacer es, como siempre, recurrir a los triángulos rectángulos. Entonces, mirad por ejemplo a dibujar la altura correspondiente al vértice A. Sabemos que en un triángulo la altura es la línea trazada desde un vértice perpendicularmente al lado opuesto, ¿vale? Y a este punto le vamos a llamar M, por ejemplo. Bien, pues ahí se nos forman dos triángulos rectángulos, el ACM y el AMB. Bueno, pues vamos a aplicar las razones fundamentales, en el triángulo, por ejemplo, ACM, o sea, en el triángulo ACM digo que el lado AM, que sería un cateto, AM, ¿a quién va a ser igual el cateto AM? Pues el ángulo C, el seno de C, ¿a quién va a ser igual? Despejamos el cateto. Pues va a ser al cateto opuesto a C, que es AM, partido por la hipotenusa, que en este caso es B. Y ahora sí vamos a poner cuánto vale AM. AM vale, la B que está dividiendo pasa multiplicando a B por el seno de C. Ahora, en el triángulo rectángulo, en el otro que es AMB, en el triángulo AMB, vamos a ver cuánto vale el seno de B. Y el seno de B valdrá el cateto opuesto, en este caso, que vuelve a ser AM, partido por la hipotenusa, pero ya la hipotenusa en este caso es C, en este triángulo, ¿vale? Y de aquí igual despejamos a M. AM será igual a C, que está dividiendo, pasa multiplicando, a C por el seno de B. ¿De acuerdo? Y tenemos dos igualdades, en donde AM y AM son iguales, ¿no? Luego, si los dos primeros miembros son iguales, los dos segundos miembros son iguales y podemos establecer que B por seno de C es lo mismo que poner C por seno de A. Y esta igualdad, que ya sería el teorema del seno, la vamos a poner bonita para que salga como en la fórmula. ¿Cómo hacemos eso? Pues entonces, B por seno de B, C por seno de B. ¿Cómo hacemos eso? Pues ponemos, y seno de B lo pasamos al primer miembro, que pasará dividiendo, y el seno de C lo pasamos al segundo miembro, que también pasará dividiendo, y nos quedará que B partido por el seno de B
es igual que C partido por el seno de C. Y ya tenemos esta parte de la ley de los senos, ¿no? O sea, que son proporcionales, B es proporcional al seno de B, como C es al seno de C. Bueno, pues para calcular ahora, por ejemplo, lo que nos queda, que sería con A, nos trazamos la altura que viene desde C, perpendicular al segmento AB. Y entonces en ese triángulo vamos a poner que en el triángulo, tenemos dos triángulos rectángulos, ¿no? El ACC, o sea, a este punto debemos llamar el N, por ejemplo, el ACN y el CNB. Pues en el triángulo ACN, igual que antes digo en ACN, el seno del ángulo A, pues el seno del ángulo ¿a quién va a ser igual? Pues va a ser al cateto opuesto, que es CN, partido por la hipotenusa, que es B. Y de aquí CN va a valer B por seno de A. ¿Vale? De la misma forma, en el triángulo CNB, pues en el CNB, el seno de B, ¿a quién va a ser igual? Pues el seno de B es siempre el cateto opuesto, que es CN, partido por la hipotenusa, que en este caso es A. Luego CN, si despejamos, A que está dividiendo pasa multiplicando y por seno de B. Con lo cual, como tenemos dos igualdades donde tenemos CN y CN, pues los dos segundos miembros tienen que ser iguales. Y entonces B por seno de A tiene que ser igual a A por seno de B. Y si operamos de igual forma que antes, es decir, pasando el seno de B al primer miembro y el seno de A al segundo, nos quedaría que B partido por seno de B es lo mismo que poner A partido por seno de A. Con lo cual demostramos la primera parte de igualdad. Y entonces, generalizando, pues podemos poner ya como resumen la fórmula, es decir, aquí nos quedaría esto, que C es al seno de C. Entonces, ¿qué va a pasar? Que siempre que conozcamos en esta fórmula o dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, pues podremos aplicar el teorema del seno para calcular el otro valor del elemento que estemos buscando. ¿De acuerdo? Bueno, pues haremos problemas del teorema del seno y luego veremos también otro importante teorema, que es el teorema del coseno. Hasta pronto.